Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Es un capítulo muy conocido, o debiera ser muy conocido por el pueblo de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Y leemos del verso 1 en adelante. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dice que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Aquí tenemos un vislumbre, hermanos, de esa lucha, esa batalla que se libra aquí en la tierra entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Y esto se manifiesta en esta oración que eleva nuestro Señor Jesucristo ante Dios, de pedirle, hermanos, de que los que habían creído en Él, en primer lugar, Él los había guardado. Es decir, hermanos, que a pesar de esa batalla que libraba Jesucristo a diario, la hostilidad del mundo, la hostilidad religiosa, los ataques de Satanás, a pesar de todo ello, hermano, tuvo cuidado de aquellos, la cual Él llamó y por la cual iba a la cruz a morir por ellos. Y dice ahí que los guardó, pero que había llegado la hora de partir. Entonces le pide a Dios ahora, al Padre, de que Él los guarde. Y que guarde a todos aquellos, hermanos, a los cuales les había dado a su Hijo. De los que tú me diste, dice ahí, ¿qué dice? Ninguno se me perdió. Tal vez un paréntesis para todos los que le estamos sirviendo al Señor. Aquí Jesús estaba anticipando la victoria que obtendría en la cruz de Calvario, que ante los ojos de los demás, hermanos, iba a ser como una derrota. Pero para Jesús y para los que hemos creído en Él, sabemos que Él triunfó en la cruz. Diga gloria a Dios, porque había venido para eso,
para hacer la expiación de nuestros pecados. Venía como la ofrenda de Dios, en la cual derramaría su preciosa sangre para que nosotros fuésemos limpios de todo pecado. Entonces Él anticipó ahí, hermanos, su victoria, y le dice al Padre: Padre, he acabado tu obra. Cuando yo leí eso, hermanos, se puede ver en Jesús plan, propósito, disposición, compromiso con la obra de Dios. Cuando un servidor de Dios, hermanos, tiene esto en su mente y en su corazón, el plan, el propósito, la disposición y el compromiso con Dios, entonces, hermanos, esta persona logrará poder cumplir, hermanos, el llamamiento de Dios, la vocación en la cual se le ha dado a cada cristiano: ir y hacer discípulos a todas las naciones, salvando a las almas, presentándoles a Jesucristo, para que Jesucristo pueda liberar, pueda sanar, pueda restaurar la vida de los hombres. Y Jesús nos muestra ahí, hermanos, a pesar que lo que le venía era tremendo. Después de ahí, usted sabe que en el monte Getsemaní, o en el Getsemaní, perdón, en un lagar, dice que allí, hermano, se derramó delante de Dios, y ahí hizo rogativas por él para ser fortalecido. Y en una de sus palabras está, hermanos, ahí puesta, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está el compromiso. Aquí no es asunto si nos parece o no nos parece. Aquí no es asunto de derechos. Aquí es asunto, hermanos, de hacer la voluntad de Dios. Es asunto de compromiso. Así es como logra precisamente el cristiano, el servidor de Dios, tener éxito. Y no importa la oposición, no importa la hostilidad, y no importa, hermano, las circunstancias adversas que puedas pasar en la vida. El propósito de Dios se cumplirá ahí. Tendrá el respaldo de Dios, como la gozó nuestro Señor Jesucristo, de parte del Padre. Amén. Todo esto, hermanos, de la cual habló Jesús aquí, está en base a que el hombre fue esclavizado por el pecado, fue derrotado por el pecado. Pero en él, hermanos, el hombre puede ser libre y puede vencer a través precisamente de la fe. Si usted puso atención a la lectura, dice en el verso 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Siempre se mantiene la base de nuestra fe: creer que Jesús es el Mesías, el que Dios designó, el que Dios envió, pero también es el Hijo de Dios. Él vino a revelar al Padre, lo dio a conocer. Le he dado a conocer tu nombre, dice la Escritura aquí. Pero es necesario conocer a Jesús. Él reveló el propósito, el plan de Dios. Reveló el corazón de Dios para con los hombres, lo que había en su mente, en su corazón. Pero también reveló su obra a través precisamente de él, del Señor Jesucristo. La salvación,
y la vida eterna. Por eso encontramos las confesiones ahí del discipulado. ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo según la gente? Un profeta, un gran maestro, alguien que vino del Antiguo Testamento. Pero vosotros, ¿qué decís? Nosotros, dice el discipulado, hemos creído que tú eres el Cristo. Significa el Mesías. Cristo es el ungido, el designado. Tú eres el Mesías. Pero también hemos creído que tú eres el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo para dar salvación. Ahí estriba nuestra fe. En otras palabras, es la verdad revelada de parte del Padre. Verdad que es cuestionada por las religiones. Verdad que es cuestionada y atacada por el mundo. Esta es la verdad. ¿De cuánto Cristo nos hablan ahora las religiones? Y lamentablemente la iglesia evangélica en su apostasía nos están hablando de otros Cristos también. Si nosotros realmente queremos la vida eterna, como dice aquí, dice, esta es la vida eterna. Si ustedes quieren la vida eterna, que es dada a través de la salvación, esta es la base. Esta es la verdad. Jesús es el Mesías. Y vino como la ofrenda de Dios para darnos salvación y vida eterna. Esa es la verdad. Y que Él es el Hijo de Dios. Aquí no es asunto si nos parece o no nos parece. Aquí no es asunto es que aquí no me entra eso, hermano. Ese es el problema. Aunque no te entre, tienes que creerlo. Sí. Y por eso la importancia de lo que hemos leído aquí. Entremos a los detalles. La seguridad del cristiano viene de Dios. La seguridad del cristiano no viene del hombre, viene de Dios. Estamos seguros de nuestra salvación, no porque nosotros queramos, no porque nació en nuestros corazones, no porque confiamos en nosotros mismos, sino que le hemos creído a Dios. ¿Cómo le hemos creído a Dios? Se lo voy a poner de esta manera. Otra vez nos vamos allá al jardín del Edén, al principio de la creación. Ahí estaba la verdad. El hombre, hermano, no tenía problema con Dios. Tanto era tan real el hombre como Dios mismo, el que lo había creado. De repente entra Satanás y mete el pecado, es decir, la rebelión. ¿Y cómo mete la rebelión? Con una mentira, con una falsedad. Con que Dios os ha dicho que no coman del fruto de este árbol. Así nos dijo. Él no quiere que tomen del fruto de ese árbol porque seréis igual a Él. Ahí les metió eso. Entonces ellos tuvieron por mentiroso a su Creador, a Dios. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Tienen por mentiroso a Dios. Y le creyeron, y hasta el día de hoy le siguen creyendo a Satanás. Queridos cristianos, deje de estarle creyendo a Satanás. Cree en Dios, cree en el Señor Jesucristo. Ya basta. Ya basta. La mayoría de los cristianos, hermano, confiesan diciendo que le creen a Dios, pero su vida, sus acciones y sus actitudes nos están diciendo que le creen más a Satanás que a Dios. Ese es el pecado, esa es la rebelión del hombre.
ya renuncie a esas mentiras y créale a Dios. Amén y amén. Entremos a los detalles. Verso 6. ¿Qué dice el Señor ahí? Porque son palabras de Jesucristo. ¿Qué dice? El verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos, ¿qué? Eran y me los diste y han guardado tu palabra. Amén. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahí está, hermano, lo que trajo Jesús a los hombres: la revelación de la verdad de Dios. Viene la pregunta que siempre se hacen: ¿en dónde podemos encontrar la verdad de Dios? La respuesta es sencilla: en ninguna religión. Llámese como se llame, en ninguna religión. La verdad la podemos encontrar en Jesucristo. San Juan 14:6, él mismo lo dijo: yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Él la podemos encontrar. Por eso el predicador, por eso el cristiano, por eso la iglesia proclama no el nombre de un hombre, proclama a Jesucristo, para llevar a los hombres, no, hermano, a una entidad humana, sino llevarlos a Cristo. Por eso usted va a ver las iglesias ahora errando, hermano, poniendo asuntos sociales. El vicio lo están combatiendo con filosofías humanas, con obras humanas. Cuando la persona puede ser liberada de cualquier adversidad, de cualquier situación, en Cristo. Ahí tenemos muchas, hermanos, liberaciones. Personas liberadas de la prostitución, la mujer adúltera, la mujer samaritana, que creyeron en el Señor Jesucristo, que se encontraron con el Señor Jesucristo. Personas liberadas de demonio, liberadas por Jesús. Personas esclavizadas en la ceguera, inválidos, liberados por Jesús. Personas atrapadas en las filosofías humanas, en la soberbia humana, liberadas por Jesús. Tenemos el caso de Saulo de Tarso, para que no me miren ahí todo raro. Un hombre que fue estudiado a los pies de un gran maestro en ese tiempo, Gamaliel. Ciudadano romano. Es decir, si usted le quiere buscar, hermano, de qué gloriarse, ese hombre lo tenía todo. En cuanto a judío, de la sangre de Benjamín. Pero en una de sus cartas dice: todo eso lo tengo por basura, porque lo que aparentaba ser algo no me dieron nada. Lo que me dieron fue odio, raíces de amargura, violencia, todas esas cosas. Hasta que me encontré con Jesús camino a Damasco. Ahí cambió ese hombre. Y ahí fue transformado por el poder de Jesús.
Amén. La revelación de la verdad de Dios está en su propia palabra, la Santa Biblia. Que cuando el hombre busque no su verdad, sino cuando busque sinceramente la verdad de Dios, la encontrará en el Señor Jesucristo. Así de sencillo. Porque usted va a escuchar filósofos, gente preparada diciendo: yo he buscado la verdad. Pero no la buscan sinceramente. Buscan lo que ellos quieren encontrar, menos la verdad de Dios. Buscan su verdad, buscan algo que les llene, que les satisfaga su ego, su soberbia. Eso es lo que buscan. Esa es como la persona religiosa. ¿Qué es lo que busca la persona religiosa? Sentirse bien, que lo hagan sentir bien, que se sienta bien. No importa lo demás. A ellos no le importan los principios, la palabra de Dios, sino sentirse bien, sentirse agradado y que la exalten. Eso es lo que busca la gente. ¿Ustedes cómo se sienten en este lugar? Ni me lo digan, se les nota en la cara. Solo para empezar, donde se ha sentado. Solo para empezar, donde ha entrado. Solo para empezar, cuando sopla el viento. Pero si le ha creído al Señor Jesucristo, ahí está la vida eterna. Ahí está la salvación. Ahí está la liberación del hombre. ¿Quieres cambiar? No lo puedes hacer por sí mismo, ni nadie te puede ayudar. ¿Quieres empezar una nueva ayuda? No lo puedes hacer por sí mismo. Esto solo es posible con Jesucristo. Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Esa es la verdad, que fue revelada precisamente. Cuando habla, hermanos, cuando habla aquí el Señor Jesucristo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿A qué se refiere? Si nosotros recordamos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, hermano, urgió conocer a Dios. Y para conocer a Dios, primero Dios se dio a conocer mediante su poder. Y por eso permitió que Faraón los afligiera, para sacarlos de ahí con brazo poderoso. Era la única forma en que Israel podía confiar en su Dios. Si les hubiese puesto fácil las cosas, hermanos, se hubieran extraviado y se los hubiera llevado el diablo a todos. Y la prueba de ello es que a pesar de las señales que vieron en Dios, que fueron palpables en ellos, inmediatamente hicieron su becerro de oro. Y más adelante, hermanos, por eso mismo, toda esa generación que fue liberada no entró a la tierra prometida. Solamente 2 personas de esa generación. Increíble, ¿verdad? Solo 2 personas de esa generación. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. Ni Moisés entró. Ni Moisés entró. De esa generación, solamente Josué y Caleb, porque le creyeron a Dios. Creyeron más de lo que miraban sus ojos. Cuando fueron enviados como espías con 10 personas más, miraron que era imposible, hermanos, tomarse esa tierra. Además de derribar esos muros, los esperaba un gran ejército al otro lado. Es decir, los de ahí, hermanos, con los demás pueblos se habían unido para hacer un solo frente y derrotar a Israel.
Y para acabar de amolar, paladines que habían ahí que eran gigantes, estaban fritos. Cuando regresaron, hermano, dieron el informe, los 10 primeros, y dijeron: volvámonos de regreso, porque es imposible entrar ahí. Esos muros no pueden ser derribados por nosotros. Y si fuesen derribados, nos espera un poderoso ejército. Sus paladines son gigantes. Por donde queramos mirarlos, hermanos, estamos perdidos ahí. Y cuando hablaron aquellos dos, Josué y Caleb, hermanos, hablaron lo que se les mandó a hacer. Porque a ellos lo que se les mandó a hacer era, hermanos, si la tierra era fructífera, como el Señor había dicho. Y por eso ellos, hermanos, creyéndole a Dios, dijeron: no se preocupen por los muros, ni se preocupen por el ejército que nos espera, porque poderoso es nuestro Dios. Y lo hemos experimentado en el desierto. ¿Cuántos ejércitos, cuántos paladines hemos derrotado en el nombre de Jehová? Para que ahora tengamos miedo. Y los apartaron. Como siempre, ¿no? Es que estos son, ¿qué? Fanáticos. Y los quisieron hacer a un lado. Y no entraron. Se regresaron y después se arrepintieron y le dijeron a Moisés, o a Josué, perdón, a Josué o a Moisés, a Josué: queremos entrar ahora sí, dice. Y aquel hombre, bien contento, le dice al Señor: Señor, ¿quieren entrar todos? Aprovechemos. No van a entrar, porque con Dios no se juega. Hay muchos que le quieren guiñar el ojo a Dios, se equivocan. Le pueden mentir a quien usted quiere, menos a Dios. Lo que usted hace ahí en secreto y habla en secreto, hermanos, para romper, para dividir, para destruir, ni los que están aquí ni su servidor lo miran ni lo escuchan. Pero Dios sí sabe lo que está pasando. Así que no van a entrar, les digo. Y no los dejó entrar. Porque no es asunto cuando uno quiere. Es de acuerdo al propósito de Dios. Es de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando Dios dice hay que caminar, hay que hacerlo. ¿Se acuerdan ustedes? Aquellos que querían seguir a Jesús, uno de ellos le dijo: Señor, quiero seguirte, solo déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos se entreguen a sus muertos, y tú ven y sígueme, le dijo. ¿Y el otro qué era? ¿El otro qué le dijo? ¿Quién se acuerda? Si no me dicen, no sigo. Tengo para todo el día. Y podemos llegar a la vigilia también. Pero tan siquiera busquen ahí, hermano, a ver qué. Pero Jesús no le permitió a ninguno de ellos. O me siguen o se quedan ahí. Así es el Señor. Le voy a decir por qué es el Señor así. Porque nos tomó en serio. Como nosotros debemos de tomar en serio a nuestro Dios y dejar de jugar y de mentir. Amén. Verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Qué es lo que hemos creído de Jesús?
Acordémonos del gran maestro Nicodemo, cuando llegó a hablar con él. Maestro, sabemos que has sido enviado por Dios, porque las señales que tú haces nadie las haría si Dios no está con él. Acordémonos de aquel que le fueron abiertos los ojos, el ciego de nacimiento. Fue llevado ante los sacerdotes y lo cuestionaron. Primero cuestionaron la verdad de que él era ciego. Hay gente que queda ciego porque lo golpearon la cabeza, porque tuvo un accidente o porque le causó algo. El problema de este era ciego de nacimiento. Mandaron a llamar a sus padres y le preguntaron: ¿es este vuestro hijo? Sí, es nuestro hijo. ¿Es cierto que nació ciego? Nació ciego. Y como ve ahora, ahí no lo sabemos. Y dice que por miedo, para no ser expulsado de la sinagoga, dijeron: no lo sabemos, pregúntele a él, edad tiene. Si fuera un niño respondemos por el niño, pero por esto a ella no respondemos. Edad tiene, ya es mayor, tiene responsabilidad. Pero sí sabemos que nuestro hijo y nació ciego. Solo Jesús pudo hacer eso. Pero ahí dijo una gran verdad: nunca se ha escuchado de alguien que le abra los ojos a un ciego. Solo lo pudo hacer Jesús. ¿Qué dices de él? Que es profeta y que ha sido enviado por Dios. Nosotros sabemos que Moisés fue enviado, pero de este no sabemos nada. Pues eso es lo maravilloso, que ustedes no saben nada de él y él me abrió los ojos. Los enemigos de Jesús, los hombres siempre han tenido la verdad ante la vista, enfrente, pero siempre la desechan. Y la han desechado, como los amigos ahora que están escuchando y se van a ir como vinieron, sin recibirle. Quiera Dios que me equivoque y se vayan con el Señor Jesucristo. Yo les he revelado, ellos saben que salí de ti, Señor, que procedo de ti, es decir, que lo habían reconocido como el Hijo de Dios y como el Mesías, el Salvador del mundo. La ofrenda de Dios, como lo dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, todos los parámetros. Él vino no para reinar, sino a morir en la cruz de Calvario, y vendrá por segunda vez, y que muy pronto será, y viene a establecer su reino. Promesa que le ha hecho a su pueblo y a la casa de David. Se cumplirá en su segunda venida. Pues en la primera venida vino para hacer la expiación del pecado. Expiación es liberación. Liberación del pecado. Es que, hermano, todo sería en vano si el hombre no es liberado del pecado. Así de sencillo. El hombre es esclavo del pecado. No puede hacer nada por sí mismo, porque es un esclavo. Necesita que alguien lo libere, y se llama Jesucristo. Y esa es la verdad revelada, dicha por el mismo Señor Jesucristo. La verdad de Dios, la verdad de Él, la verdad de la obra que realizaron a favor de nosotros. Y por eso, en la conclusión, verso 12, dice Jesús: cuando estaba con ellos en el mundo, ¿qué dice? Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. ¿Y qué dice?
y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahí está la seguridad que tiene el cristiano, hermanos. Una seguridad que viene de Dios. Esa es la verdad. Todos los que Él salva, ninguno se pierde en el hueco de su mano. Ninguno. 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 Alguien dirá, espérese. Fueron 12. Ah, pero uno le traicionó y no se salvó, se fue a ahorcar. Sí se perdió uno. No, él dice que ninguno. Sí, pero se perdió Judas, era de los 12. Pero él dice que ninguno. ¿Cómo arreglamos ese asunto? ¿Ah? ¿Qué hacemos ahí? ¿Le creemos a Jesús? ¿O la realidad lo que hemos leído de uno de los 12 que traicionó al Señor Jesucristo y que confirma el libro de los Hechos que se fue a su lugar, a la perdición? ¿Nos mintió el Señor Jesucristo? ¿Se le olvidó tal vez que de los 12 había uno que se le perdió? Tampoco. Por eso la aclaración que hace el Señor Jesucristo. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Es lo que el hombre hasta el día de hoy se opone a esta doctrina de la predestinación. No lo quieren aceptar porque no les cabe en su filosofía. No les cabe, hermano, en los profesionales que ellos son. ¿Y qué culpa tiene uno que no les quepa? ¿Ah? Es que a nadie les cabe, ni les cabe a usted, ni a su servidor, ni a nadie. Ay, entonces ¿cómo que le creemos a Él? Porque Él nos tocó y cambió nuestra vida. Por su poder somos ahora lo que somos. Cristianos, el cuerpo de Cristo, la esposa del Señor Jesucristo, sus redimidos. Porque ni en nosotros iba a caber esto, nunca cupo, nunca. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan cuando le hablaban de Dios? ¿No se acuerdan cuando le invitaban a una iglesia? ¿Ah? Ya no se acuerdan. ¡Qué locura! Ah, bueno, y cuando usted, por una razón u otra, usted asistió a una iglesia, se sentía incómodo. ¿A qué hora me vine a meter aquí, Dios mío? ¿Y a qué hora van a terminar? Y más que comienzan a cantar y cantan y cantan y cantan y cantan y cantan. Y después aparece aquel y habla y habla y habla y habla. Y dice que va a terminar como a las 2 de la tarde. Porque hoy es domingo. ¿Tienen algo que hacer ustedes? No, mentira, ya vamos a terminar, no se preocupe. Porque se siga revolcando en el mundo. Hermanos, dejemos de jugar a la religión. Esto es asunto de principios, de propósito, de compromiso. Por eso lo del principio, hablamos lo que Jesús manifestó ahí. He acabado la obra que me diste. Glorifícate, Señor, le dice, y glorifica a tu Hijo. Eso se llama compromiso. Y mientras el cristiano siga de irresponsable con su vida cristiana, hermanos, no va a poder lograr así tomar las cosas de Dios.
Nunca, 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 nunca. Jamás se me van a olvidar esas palabras de ese hombre que siempre decía que éramos muy ortodoxos. Esa era la manera de decirle no a uno. No son ortodoxos, es muy ortodoxo el pastor de usted, ortodoxo, ortodoxo. Y como hay gente, hermanos, que repite las cosas como la lora, ¿no? A uno lo tuve que enfrentar y le dije, ¿y qué es ortodoxo para usted? Ya que me está diciendo pues que, pues si es eso, me dice. ¿El qué le? ¿Qué es le? No, pues sí, es que usted es muy, ¿qué le? Pero esta persona que repetía así, un día oramos por él, fuimos con otro hermano a orar por él, y se me acerca al oído y me dice, hermano, hoy soy ortodoxo, yo también, me dice. Ve, dije yo, le voy a preguntar yo, ¿y qué es ortodoxo? Ortodoxo es que le hemos tomado en serio a Dios, como Él nos tomó en serio a nosotros. Porque Él nos tomó en serio, hermano. Y tan en serio nos tomó a nosotros para salvarnos, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio para salvarnos a nosotros. En esto se mostró el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, es decir, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Hay alguien que pueda dar la vida por el amigo? ¿Alguien daría a su hijo por su amigo? Nadie. El Padre lo hizo, nos dio a su Hijo para darnos salvación y vida eterna. Eso se llama gracia, eso se llama amor. Nos tomó en serio, queridos hermanos. ¿Acaso debemos de tener de menos nosotros para no tomarlo en serio? Deje de cuestionar. Mejor entréguese al Señor, porque hoy, dice la Escritura, estamos más cerca que cuando creímos. Amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, he divagado como el pueblo de Israel en el desierto, en vez de entrar a la tierra prometida. Perdóname porque no te he tomado en serio, y por eso he andado vagando en el desierto. Yo quiero entrar, Señor, y hoy dispongo mi corazón para honrarte y servirte. Hoy tomo la decisión de seguirte y servirte, Señor. Pídale a Dios, querido hermano. Y yo invito a aquellos que todavía no han tomado la decisión de entregarse al Señor Jesucristo, y que ya no soportan la vida que llevan, no se soportan ni a sí mismos ya. Todavía está la invitación del Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Si hay alguien que por primera vez hoy quiere entregarse al Señor Jesucristo, esta es la oportunidad que tiene. Lo único que tiene que hacer es un acto de fe. Ahí donde está, levante su mano en señal que usted se entrega a Jesucristo. Dios bendiga a la hermana diaconisa. Alguien más que siente la necesidad de entregarse al Señor, vamos a orar. Alguien más, hermano diácono, hermano diaconisa, entréguese al Señor Jesucristo. Dios bendiga a este varón. Alguien más que siente la necesidad de entregarse al Señor Jesucristo, que nunca lo ha hecho.
pero hoy siente la necesidad de hacerlo. Y aquellos que lo hicieron y se alejaron y ahora se dan cuenta que nunca debieron de haberse alejado y sienten la necesidad de entregarse al Señor, de reconciliarse con Dios, yo le invito a que lo haga en este momento. Pase aquí adelante. Queremos orar por ti. Reconcíliese con el Señor. Y aquellos que nunca lo han hecho, hoy tienen la oportunidad de conocerlo. Dios bendiga a esta hermana diaconisa. Muévanse. Despacio, despacio. No corra. No hay prisa. Una persona más que sienta la necesidad de entregarse al Señor Jesucristo o reconciliarse con Dios, levante su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.